Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, señor gobernador, señores funcionarios de la provincia, señor Juan Carlos Venecia, muchísimas gracias por este evento, por esta invitación. Realmente usted ha hecho un trabajo encomiable. Autoridades de la Prefectura Naval Argentina, señores oficiales de la Armada, representantes sindicales que tanto tienen que ver en esto, señores representantes de los organismos regionales que nos han venido a ilustrar nuevamente, como el caso del Banco Regional de Fomento, como el caso de la ANTAC, como el caso de la CEPAL, señores administradores de puertos, señoras, señores, amigos de la prensa. Espero no olvidarme de nadie. Si me olvidé de alguien, sabrán disculparme. La verdad que este es un público tan calificado que yo a esta hora, siendo las 7:04 de la tarde, ponerme a hablar de la hidrovía, yo quisiera que en este momento un dron cumpla la función del secretario ejecutivo y no demorarlos a ustedes con cuestiones que muchos de ustedes conocen muy bien. Yo me voy a llevar unos minutitos nomás. Juan Carlos sabiamente me arrinconó con 15 minutos de confinamiento en esta breve intervención y yo voy a tratar de cumplir e inclusive tratar de estar en menos minutos. Pero voy a querer dar primero que nada, siendo que es un poco tarde, ya estamos todos muy cansados, tenemos la presencia del señor gobernador de la provincia, una nota de optimismo. Miren lo que tengo acá. Acá tengo una fotocopia de un incunable, que ahora les digo lo que es y se los... Sí. Déjame una copia. Este es un diario, una fotocopia de un diario de Buenos Aires de 1863, que se llama El Nacional, no existe más, cuyo director y editor era el señor Pedro Creuget, y miren lo que decía en una de sus páginas: Movimiento de Vapores, 1863, octubre. Carrera de Corumbá y Cuyabá, paquetes de Europa, carrera de Montevideo, carrera de la Colonia, carrera de la Asunción, el 8 de cada mes, el 3 de cada mes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que no tuve tiempo de verificar si esto se cumplió o no, pero lo que les puedo decir es que me llamó la atención este hallazgo histórico de un amigo que tiene el original, ni más ni menos de esto. Estamos hablando de hace 153 años, si hice bien los cálculos matemáticos, con nombre de hidrovía o sin nombre de hidrovía. Lo cierto es que la comunicación y la conectividad entre nuestros pueblos, pese a que luego tuvimos ese trágico signo que nos separó por un tiempo, que fue la guerra de la Triple Alianza, se daba, y vaya que se daba, y de manera muy bien. Así que la fotocopia a disposición. La verdad que se habló mucho de muchísimas cuestiones de naturaleza técnica. Ustedes son especialistas, así que yo voy a tratar de obviar esa parte, que por otra parte fue aludida en varias de las intervenciones. Quizás haga 2 o 3 menciones, algunos números que me quedaron por ahí que no fueron todavía mencionados. Lo que les quiero decir son 3 cosas, que es primero una breve introducción y reseña del marco de dónde está la hidrovía desde la perspectiva de la Secretaría Ejecutiva, no desde otra. Después hablarles un poquito de la Secretaría Ejecutiva y por último, dónde está lo más importante de todo, que me parece que es dónde está el hueso político desde el punto de vista regional, que es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Así que yo diría brevemente, para empezar entonces, que hay 3 o 4 elementos que yo creo que son centrales para poder hablar de conectividad, de hidrovía, que tienen que ver con un sistema fluvial que sea competitivo, que sea eficiente y que sea sustentable. Competitivo, entendida como una ventaja competitiva, aun cuando yo sé que le definí la competitividad desde el punto de vista del análisis económico bastante difícil, es difuso y complejo, pero la competitividad es un proceso continuo, no es un proceso estático. Tiene que ser eficiente, y sí, tiene que ser eficiente. Hubo coincidencia entre todos que
en términos económicos algo es eficiente si utilizo los recursos que dispongo, y esos recursos, y atención, esos recursos son los necesarios para la demanda que tengo, cosa que fue cruzado en varias oportunidades a lo largo del mediodía y de la tarde de hoy, ¿no? ¿Qué hidrovía pareció desprenderse? ¿Qué hidrovía hace falta? ¿Cuál es la hidrovía que va a satisfacer la necesidad de la demanda de carga de la región, la demanda de población, la demanda de transporte, ¿no? Hay que pensar en una hidrovía que transporte 200 millones de toneladas o una que transporte 25, 30, 40 millones de toneladas por hora, porque las inversiones, como fue dicho y muy bien precisado hace unos minutos atrás, no son las mismas. Y tiene que ser sustentable, claramente, porque si no, no se pueden afectar otros entornos económicos u otras actividades económicas. Ese para mí es el punto de partida, repito, competitividad, eficiencia y sustentabilidad. Y yo vuelvo a algo que fue dicho aquí, sí, que me voy a permitir repetirlo, estoy sacando filminas a la antigua, esta igualdad que para mí es irrefutable, que un B es igual a 60C, que quiere decir ni más ni menos que una barcaza es igual a 60 camiones, y que todo el análisis que se haga alrededor de la hidrovía no puede ignorar esa igualdad que es de hierro. Por supuesto que es una igualdad que es de hierro, dadas las condiciones de los países de la región, dados los contextos industriales, los contextos productivos, evidentemente, y dada la superficie y la ubicación que tienen los países en la región. De lo contrario, esta igualdad no tiene sentido, evidentemente. Pero para países que son agroexportadores, para países que producen materias primas, para países que tienen costas, algunos de ellos, otros lamentablemente no, y por eso hay que facilitarle el acceso, esta igualdad es determinante. Si nosotros producimos satélites o relojes, claramente que esta igualdad tendría muchísimo menos peso, o sería una igualdad que no tendría sentido en este contexto. Yo creo que hoy estamos un poquito lejos de poder decir que estemos cumpliendo con esas tres condiciones que yo muy humildemente he puesto, que son competitividad, eficiencia y sustentabilidad, pero que estamos claramente ante un panorama, una situación promisoria en términos de desarrollo de la hidrovía en la región, siempre hablando desde el CIH y la Secretaría Ejecutiva. Yo creo que la hidrovía funciona bien, es lo que dicen los operadores, claramente. Puede ser mejorada, evidentemente, puede corregirse algunas dificultades, algunas estructurales, algunas más coyunturales, pero eso se va a hacer gradualmente y los países lo tienen que decidir. Yo creo que en un mundo ideal, claro, evidentemente que es muy fácil hablar desde lo ideal, el transporte se haría sin esfuerzo, se haría en términos de costo y tiempo, y tendría la capacidad limitada de unir ciudades, de unir continentes y de unir y de transportar evidentemente cualquier tipo de mercadería a cualquier lugar y en cualquier momento del tiempo. Pero está en el medio algo que se llama geografía, que nos dice que el mundo ideal no existe, que hay un mundo que es el mundo real y que es el mundo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos estas cosas. El mundo de la política, el mundo de las restricciones, el mundo de cómo asignar recursos escasos, cómo asignarlo de manera eficiente, el mundo de cómo gestionar, porque acá parado es muy fácil, pero en la gestión es bastante difícil. Tener en cuenta el empleo, ni más ni menos, una cuestión que es crucial, y la calidad del empleo, un empleo cada vez mayor, de mayor calidad, con mayor gente empleada, con mayor gente incluida. El medio ambiente, que fue hoy mencionado fuertemente a lo largo del día, así como también la capacidad regulatoria, es decir, en qué medida tienen los países capacidad regulatoria, al mismo tiempo hay compromisos y obligaciones internacionales, pero esos compromisos y esas obligaciones internacionales pueden hacer necesario, conforme la coyuntura y la realidad internacional, que haya que cambiar algunas cosas. En ese mundo real, entonces, evidentemente lo que estamos hablando aquí es de que el transporte claramente está mercantilizado, evidentemente, y que está mercantilizado por una cuestión de territorio y de dinero, y que lo aquí tenemos que ver es cómo superar esa dificultad estructural de la territorialidad, pero por supuesto eso se puede hacer. Esas limitaciones fue comentado hoy a lo largo, directa o indirectamente, es lo que por ahí en teoría económica a veces se llaman fricciones, las fricciones del transporte, o sea, las dificultades que tenemos para poder alcanzar esos objetivos que todos nos estamos planteando.
En la medida que superemos esas fricciones, claramente la situación va a mejorar, vamos a estar en condiciones de alcanzar objetivos en materia de capacidad, calidad de transporte, infraestructura, etc. Es difícil encontrar el equilibrio, fue dicho también, aunque no con las mismas palabras, en algo que dicen los economistas del transporte, en muy poco movimiento demasiado, o el estilo equivocado o el momento equivocado, ¿no es cierto? Fue dicho algo parecido cuando se habló recién de los puertos. Es decir, que hay un conjunto de situaciones que son de tipo estructural que nos obligan, que nos deberían inducir a ver esta cuestión como una cuestión de mediano, de largo plazo, donde tenemos posibilidades claramente de mejorar. Y hay tendencias inequívocas en el mundo que hacen que tenemos posibilidades de mejorar y de crecer. Fue dicho también, pero me permito repetir algún par de cosas. Una obviedad, pero que no es una obviedad para nosotros, para los países de la región. El crecimiento de la población mundial. Hoy estamos en 7.350 millones de habitantes y vamos a estar próximamente en el 2050, que no falta mucho para eso. Para nosotros, lamentablemente, quizá seguramente no vamos a ver, pero va a haber más de 9.700 millones de personas. Y va a haber más de 9.700 millones de personas que van a vivir más. O sea que van a demandar alimento y materias primas. No solo China. También va a haber algo que es importante, y esto está dicho por Banco Mundial, por CEPAL, por organizaciones en general creíbles, que a veces pueden cometer algún error o no, pero son fuentes importantes. Va a crecer la población urbana. En el 2050 el 66% de la población mundial va a estar localizada en áreas urbanas. Esto tiene que ver con la localización de los puertos, lo que fue dicho hoy. Y algo más importante de todo esto, que en el año 2025, aquí sí cerca, conforme a estimaciones de la CEPAL, la población mundial que pertenece a la clase consumidora, por primera vez en la historia, va a ser mayor que la que vive en condiciones debajo, que la que vive, debajo de esa condición. ¿Y qué es condición consumidora? Es la condición de aquellas poblaciones que ganan más de $10 por día. O sea, va a haber más consumidores, hoy hay menos, parece increíble, pero hay mucho menos lamentablemente. Hay menos, pero va a haber más. De nuevo, es un panorama que nos plantea que nuestros países tienen una potencialidad enorme en materia de producción y tienen una herramienta que puede ser muy funcional en el buen sentido a ello, que es sin duda la hidrovía Paraguay-Paraná, la conectividad fluvial. Por supuesto que en el medio tenemos que superar lo que es esta paradoja de la brecha de la proximidad, porque estamos próximos pero tenemos una brecha. No una grieta, ¿eh? Se habla mucho de las grietas últimamente, para mi gusto demasiado. Tenemos algunas brechas de proximidad que tienen que ver con las dificultades que en algunos campos del funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná los países tienen que enfrentar. Pero eso se va a lograr a través de este trabajo que se está haciendo en materia de desarrollo de la infraestructura, sin la menor duda que creo que es uno de los componentes fundamentales. Tenemos un déficit de infraestructura enorme y esa es una de las talones de Aquiles de la región. Fue muy bien explicado hoy por una de las representantes, una de las expositoras, si no me equivoco, la señora de la CEPAL, que claramente los números son incontrastables en cuanto a la necesidad de asignar aproximadamente el 6.2 del PBI regional en materia de infraestructura. Si no, tenemos problemas insalvables. Si no, tenemos cosechas que no pueden salir, hidrovías que no funcionan en tiempo y forma como queremos, no en el ideal de 365 días del año, porque este es un objetivo de muy largo plazo, día y noche. Tenemos que plantearnos objetivos un poquito más realista. Pero fíjense el déficit de infraestructura, y ya entro después en los dos temas centrales para mí, y espero que para ustedes también compartan, que es hablar un poquitito de la Secretaría Ejecutiva. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Sí? 5 minutos. De la Secretaría Ejecutiva y del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Déficit de infraestructura. Hice un cociente que es incontrastable. Kilómetros totales de carreteras de cualquier naturaleza dividido superficie multiplicado por 100 para que el número sea más fácil. ¿Qué me dan esos coeficientes? Por ejemplo, le leo a algunos países.
Argentina 8.4, Bolivia 7.3, Uruguay 44.3, Paraguay 7.9, repito, kilómetros totales dividido superficie multiplicado por 100. Brasil 19,3, Perú 10,9, Estados Unidos 69,4, Suiza 173, Corea 106, Japón 310, Alemania 181. Esa es la situación. Estamos en dificultades en materia de infraestructura, todos somos conscientes de eso, pero si no hay infraestructura no se van a completar los otros estadios de desarrollo que tanto estamos necesitando. Secretaría Ejecutiva y CIH. Como ustedes saben, los países han relanzado este mecanismo institucional de naturaleza política ejecutiva. Yo estoy representando aquí a los 5 países. La Secretaría Ejecutiva es un eslabón dentro del CIH, es una especie de facilitador que básicamente ayuda a la gestión de los 5 países, no fija las políticas. Estamos trabajando de manera bastante razonable, con recursos técnicos por ahora limitados, pero con expectativa de tener mejores. Desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, en la 43ª reunión del Comité Intergubernamental, se reinstituye la Secretaría Ejecutiva y esta pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores, a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que creo que fue una decisión sensata, no por el funcionario, sino por la decisión que se tomó. Y de modo que vamos a funcionar, estamos funcionando provisionalmente en dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no bajo la órbita, sino en dependencias, tratando de gestionar para los 5 países de una manera equilibrada, equitativa y como corresponde equidistante en los intereses de los 5. ¿Dónde estamos en este momento parados? Estamos en la siguiente situación, con una Secretaría Ejecutiva que funciona, que está bien, que es la sede del CIH. Hemos elaborado un proyecto de acuerdo de sede definitiva, hemos hecho algunas mejoras institucionales en el funcionamiento comunicacional de la Secretaría Ejecutiva y estuvimos articulando bastante entre las delegaciones para tener un hito que yo creo que fue un pequeño hito en todo esto, que fue la última reunión, la 43ª reunión del Comité Intergubernamental que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el 7 de abril pasado. ¿Dónde está hoy el CIH? Tercer y último punto para ir terminando. El CIH es el órgano máximo de decisión en materia de políticas de la hidrovía Paraguay-Paraná. Quienes deciden son los gobiernos, las autoridades respectivas. Como dije, se reunió en muchas oportunidades y tenemos una compleja variedad de temas que hoy fue desarrollada muy in extenso, así que no me voy a extender demasiado, simplemente intentar sintetizarlo y dejar en dónde estamos parados hoy en términos concretos. La síntesis es que estamos tácitamente o explícitamente discutiendo en torno a garantizar condiciones de navegación, optimizar costos por un lado, esa es una parte del debate, y al mismo tiempo otra parte del debate, que se divide en varios ítems, es evidentemente las cuestiones que se discutieron acá: asegurar las condiciones de navegación, mantener personal calificado, remunerar adecuadamente el personal, tratar de lograr metas mayores de navegabilidad en la hidrovía, tratar de preservar sin duda y mejorar las condiciones medioambientales, etcétera. Y por otro lado, alrededor de todo eso están las facultades soberanas de los países, como fue dicho cuando se ilustró el artículo de la Constitución Nacional, el 26, sobre cierta capacidad regulatoria. En la última reunión del CIH, celebrada en Bolivia, tengo un par de buenas noticias para transmitirles, que creo que son desde el punto de vista institucional, y después van a pasar a los hechos concretos. Se aprobó a nivel de delegaciones nacionales el borrador, el proyecto, ya es un proyecto de acuerdo de sede del organismo. Realmente yo pensé que no iban a dar las condiciones para haberlo logrado el 7 de abril pasado, pero se ha hecho, de modo tal que los 5 países ya tienen una estructura básica de acuerdo de sede que ahora tendrá que ser refrendada por las máximas autoridades nacionales.
Hemos fijado un calendario, como segundo punto, hemos fijado un calendario muy concreto de actividades muy concretas que tienen que ver con muchas de las cosas que hoy se han discutido y que tiene un primer jalón de actividad técnica política que se va a desarrollar, creo, si el calendario funciona bien. No me quiero anticipar a esto, pero aproximadamente en la tercera semana de mayo en Asunción del Paraguay, donde se va a reunir la comisión del acuerdo de la hidrovía, que es un acuerdo técnico, es un estamento técnico-político de funcionamiento de la organización para empezar ya a abordar todos los temas de la agenda. En materia de medio ambiente, un tema fundamental, hemos ya enviado al ADI para la protocolización el reglamento, el anexo 1 del reglamento Marpol, tema que fue tratado hoy sin duda y comentado para evitar la contaminación de los recursos por derrame de hidrocarburos. Y bueno, y hay una agenda también bastante nutrida donde ningún tema que ha quedado fuera de la discusión para los próximos eventos, tanto de la Comisión del Acuerdo como del Comité Intergubernamental que se espera reunir en agosto. En síntesis, todos, ya estoy terminando, ya termino, todos coincidimos en la necesidad de mejorar la infraestructura, esto es clave, hay consenso en ello al interior del CIH, hay divergencias por ahí en el cómo. Una hidrovía competitiva, eficiente y sustentable es lo que es un eslabón importantísimo en ese objetivo. Tenemos algunas limitaciones, pero tenemos un enorme potencial. Observo que hay voluntad política para poner en valor y llevar a la práctica ese potencial de acuerdo a las necesidades de nuestro tiempo. Y bueno, y aquí estamos tratando de seguir trabajando en nombre de los 5 países para avanzar a la definitiva institucionalización del CIH. Tenemos una agenda también bastante promisoria para agosto de este año, como les digo, de modo que estamos en ese sentido, yo creo que en un camino bastante razonable y relativamente bien orientados. Les agradezco a todos, disculpen si me excedí unos minutitos, pero bueno, traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos llegado al final de esta larga, intensa, fructífera jornada, este 10º encuentro argentino de transporte fluvial, como lo habíamos anticipado. En el final, escuchar al gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchitz. Bienvenido. Bueno, veo caras cansadas desde aquí. Me imagino que ha sido una jornada extensa y provechosa, como todos estos congresos, encuentros anuales que organiza el Instituto de Desarrollo Regional, comandado por Juan Venecia, y que se han convertido realmente, yo diría casi en el único foro importante que existe en la Argentina sobre el transporte fluvial, sobre el rol de los puertos, de la navegación fluvial, que convoca a especialistas, a expertos, a funcionarios, a organizaciones empresarias, organizaciones gremiales, organizaciones técnicas, todo el mundo de los puertos y de la navegación fluvial se convoca todos los años en la ciudad de Rosario. Y esto seguramente tiene que ver con el trabajo, el gran trabajo que hace Juan y el Instituto de Desarrollo Regional, el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años, su capacidad de convocatoria, pero también con la importancia que tiene la temática. Una temática que tal vez no han abordado ni otros organismos públicos ni académicos y que el Instituto de Desarrollo Regional ha tenido la inteligencia de detectar y de generar un foro y una gran convocatoria para mantener el tema en la agenda política, en la agenda de los medios de comunicación, más allá de que ha habido gobiernos más comprometidos, menos comprometidos con el tema de la hidrovía, con las políticas fluviales, con las políticas de desarrollo del comercio a través de la hidrovía,
con las políticas de transporte. Evidentemente que tenemos enormes desafíos en este terreno. Yo recordaba, escuchándolo recién al representante, al secretario del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que hace 20 años atrás, cuando estábamos formulando el primer plan estratégico de la ciudad de Rosario, cuyo comité ejecutivo estaba integrado, entre otros, por el intendente de aquel momento, el doctor Hermes Wiener, pero también por el vicegobernador de aquel momento, el ingeniero Gualberto Venecia. Entre una de las propuestas de aquel plan estratégico de Rosario estaba justamente traer la sede del Comité Intergubernamental de la Hidrovía a la ciudad de Rosario. Así que aprovecho la oportunidad para volver a plantear el tema, porque sería todo un símbolo, que ese organismo tan importante que involucra a los 5 países de la hidrovía tuviera su sede en el corazón de la hidrovía, que es la ciudad de Rosario. Este año vamos a celebrar, a conmemorar los 200 años de la Declaración de la Independencia, el bicentenario de la independencia argentina. 200 años de historia, y en aquellos momentos, en aquel encuentro en Tucumán, donde estuvieron los representantes de casi todas las provincias preexistentes, las que tenían carácter de tal en aquellos años, no estuvo Santa Fe, no estuvo tampoco Entre Ríos, porque formaban parte de la Liga Artiguista, porque desconfiaban de un proyecto monopolizado y hegemonizado por los intereses del puerto de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque tenemos que recordar que la historia de los puertos y de la navegación fluvial está en el origen de nuestra historia, en una discusión que quizás todavía no ha sido saldada del todo. Varias décadas después, la Constitución Nacional que se promulga en nuestra provincia, en la ciudad de Santa Fe, en 1853, trata de zanjar el tema, establece un marco normativo para la Argentina, establece un esquema de funcionamiento del país, reconoce en su preámbulo la preexistencia de las provincias y de los pactos entre ellas, establece en su primer artículo que la forma de gobierno de la Argentina iba a ser la forma representativa, republicana y federal, de alguna manera recogiendo esa idea de Santa Fe, de Entre Ríos y de muchos caudillos del interior, la idea de un país federal. Sin embargo, la letra de la Constitución no fue suficiente, como todos sabemos, y la construcción de un verdadero país federal todavía sigue siendo una materia pendiente en la Argentina. Por estos días se ha reavivado esa polémica alrededor de la distribución de los fondos de coparticipación, cómo se distribuyen los recursos en la Argentina, qué le corresponde a la nación, qué le corresponde a las provincias. Y evidentemente que el federalismo tiene que ver con recursos, pero quizás es algo mucho más importante, tiene que ver con el rol, con el papel, el protagonismo que tienen las provincias y cómo articula el gobierno del gobierno nacional con los gobiernos provinciales, cómo se establece una relación de corresponsabilidad, de cogestión de los intereses nacionales. Y me parece que ese es el gran debate que nos debemos en la Argentina. Y Santa Fe es una provincia que desde su historia misma, desde hace 200 años atrás, viene pugnando por ser protagonista en la discusión del país, ser protagonista en el esquema de un país moderno, de un país federal en el siglo XXI, que tal vez no sea el mismo que imaginaron los caudillos, ni el mismo que imaginaron los constituyentes del 53, pero hay allí una idea fuerza que todavía está latente, que creo que tenemos la tarea por delante de concretar de alguna manera. Y otro gran proyecto, más reciente, pero que también estuvo en el origen de nuestros países,
que es el proyecto de la integración de América Latina, la integración de los países del cono sur de América Latina, ese proyecto que toma forma a principios de los años 80 con el retorno de la democracia durante la gestión del expresidente Raúl Alfonsín, que es el Mercosur, un gran proyecto de futuro en aquel momento, que transitó todos estos años con idas y vueltas, pero que en definitiva es una política de Estado para la Argentina, la política de integración con los países con los que nos vinculan lazos históricos, pero además una realidad geográfica común. Y si hablamos de federalismo, si hablamos de puertos, de navegación fluvial, si hablamos de Mercosur, hablamos de hidrovía. Ninguna otra realidad de la geografía nos vincula, nos une, nos conecta tanto como la hidrovía Paraná-Paraguay. Así lo entendemos nosotros, así lo ha entendido el Instituto de Desarrollo Regional. Creo que profundizar el proyecto de integración a través de la hidrovía es pensar en un país federal, es pensar en la integración verdadera del Mercosur, que no tiene que ver solamente con acuerdos comerciales, que tiene que ver con la conectividad, con la integración real de los territorios, y eso se da fundamentalmente a través de los sistemas de transporte, y ninguno más virtuoso que la hidrovía, que el sistema fluvial para integrar a los 5 países que integran el Mercosur. Por eso creo que tenemos una gran oportunidad y que Santa Fe es una provincia que tiene que jugar fuerte en este tema. Y por eso me he propuesto, y así se lo he transmitido a la legislatura en el discurso inaugural, y lo voy a ratificar el próximo 1 de mayo con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias de este año en la legislatura de Santa Fe. He propuesto la creación en el ámbito del gobierno de un programa especial, programa santafesino de desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay, que tendrá como objeto coordinar e impulsar todas las acciones para el desarrollo de las infraestructuras de transporte portuarias y económicas que el Estado santafesino determine con respecto al sistema hidroviario Paraná-Paraguay. Tendrá, entre otras, las siguientes tareas: desarrollar un plan maestro del sistema de navegación troncal, ampliado a toda la vía navegable, fundamentalmente la concerniente a la costa de la provincia de Santa Fe, a la navegación de la vía fluvial del Paraná hasta el océano, promover la señalización y la profundización a 36 pies de calado navegable desde Puerto San Martín a las profundidades naturales del Río de la Plata, promover la señalización y la profundización a 28 pies de calado navegable desde Santa Fe hasta Puerto San Martín, materializar una nueva zona de espera y maniobra en el Paraná de Las Palmas, impulsar respuestas adecuadas a las tendencias de aumento del tamaño de los buques y al aumento del tráfico de embarcaciones, la planificación integrada de los sistemas de transporte fluvial, vial y ferroviario, promover la disminución de costos del transporte fluvial por ineficiencia, complementación de los puertos del frente fluvial con los del frente marítimo, impulsar el crecimiento de cargas en la hidrovía Paraguay-Paraná, haciendo foco en la reconversión y optimización de las infraestructuras portuarias públicas y privadas de las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Impulsar también, a través de la región centro y junto a la región norte grande argentino, el desarrollo del transporte hidroviario nacional y la optimización de las infraestructuras necesarias para este objetivo, cooperando con las instancias que genere el Gobierno Nacional para tal fin. Y finalmente, converger y coordinar con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía las políticas necesarias en lo que respecta al desarrollo integral de la hidrovía y desarrollar una agenda compartida con los organismos multilaterales de crédito, como la Corporación Andina de Fomento, el Fomplata
y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que esta es la propuesta que yo quería traerles a ustedes. Lo vamos a poner en marcha a partir del 1 de mayo, pero también quería aprovechar esta oportunidad para decirles que quien va a dirigir este programa, quien va a conducir este proyecto en nuestro gobierno provincial, va a ser nada más y nada menos que nuestro anfitrión, un querido amigo, Juan Carlos Venecia. Así que a él le vamos a confiar la tarea de aprovechar su experiencia, sus relaciones, sus vínculos, su conocimiento del tema hidroviario para que realmente pueda, en representación de la provincia de Santa Fe, en un trabajo conjunto con las otras gobernaciones de las provincias vinculadas a la hidrovía y en conjunto con las autoridades del Gobierno Nacional, impulsar definitivamente un proyecto estratégico para nuestra provincia, estratégico para la Argentina y que tiene que ver con el futuro, con ese futuro de desarrollo, de crecimiento y de integración al que todos aspiramos. Muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, señor gobernador. A todos ustedes, como cada año, los que nos acompañan desde hace 10, los que se fueron sumando en los últimos años y los que hoy vinieron por primera vez, los esperamos, por supuesto, el año que viene en una nueva edición del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Fue una jornada muy intensa, nos ha gustado muchísimo contar con la presencia de todos ustedes. Que tengan muy buenas noches, gracias.